¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Bueno, vos? efectivamente te quiero dar un poquitito cuáles son los antecedentes y los movimientos que están haciendo ambos candidatos a vicepresidente. Concretamente voy a empezar con Timothy James Walz, que es el candidato a vicepresidente que va a secundar a Kamala Harris. Él es un hombre de 60 años, fue gobernador del estado de Minnesota desde el año 2019. Fue docente en estudios sociales y trabajó incluso mucho tiempo en China. Y la verdad que además es un asesor de una alianza gay y heterosexual en Estados Unidos. Te comento que además este Timothy Walsh elogió a un imán musulmán llamado Assad Samman, que es el presidente o el que dirige la Sociedad Americana Musulmana de Minnesota. Ahora bien, esta Sociedad Americana de Minnesota, investigada por el FBI, tiene vínculos con la Hermandad Musulmana. Y esta Hermandad Musulmana, que fue fundada en 1928 en Egipto por el Hassan al-Banna, es la matriz ideológica del Hamas. A punto tal de que este imán, Hassad Saman, de quien Timothy Walsh tiene excelentes lazos, eh, apoyó una película que fue estrenada en el año 2013 en Estados Unidos, ensalzando a Hitler como una gran persona. Y Walsh elogió a este imán, Assad Samman, como su maestro. Esto para que nosotros sepamos un poquitito que cuando Kamala Harris designa a Timothy Walsh, evidentemente está tratando de que la red de Timothy Walsh esté pescando en la población islámica que tiene Estados Unidos, cuya cifra exacta no se sabe, pero no sería menos de 5 millones de islámicos que viven actualmente en Estados Unidos. Quizá la cifra sea un poquito mayor. Hoy Veamos un poquitito el... con la situación, ¿Cómo? Alberto, te pregunto, con la situación hoy que vive el mundo, porque no es lo mismo hace unos años, antes del famoso 7 de octubre, ¿qué pasa hoy teniendo la relación que tiene también los Estados Unidos con Israel? Mira, la verdad que la relación con Estados Unidos con Israel sigue siendo buena. Va a ser aparentemente más sólida en el caso de que Trump llega a la presidencia. Recordemos que Trump fue el que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Trump fue uno de los artífices de los acuerdos de Abraham que fueron firmados en el año 2020, que acercó a países muy importantes islámicos en acuerdo con Israel. Y la verdad que, si bien es cierto que, bueno, vos sabés que hace 48, 72 horas el movimiento terrorista Hamas asesinó a 6 rehenes que estaban secuestrados, 48 o 72 horas antes que las fuerzas de Israel estén llegando a ese lugar donde estaban los terroristas de Hamas. Ayer Estados Unidos sacó una declaración muy fuerte de Biden respecto del movimiento terrorista Hamas, porque uno de los secuestrados y asesinados es una persona de apellido Polin, que tiene doble nacionalidad, israelí y norteamericana, y dijo que esto no va a quedar sin castigo y que van a llegar a las últimas consecuencias. Lo concreto es que los candidatos se están eligiendo para la vicepresidencia en función del redil de votos que puedan acercar. En el caso de Jay Vance, por ejemplo, fíjate, Santiago, que es algo increíble. Este hombre, que es un hombre joven, que tiene 40 años recién cumplidos, desde el punto de vista político tiene una trascendencia prácticamente nula. ¿Por qué? Porque él empezó en el Senado en enero del 2023, o sea que tiene apenas cumplido una experiencia de 1 año y medio como senador. Pero ¿cuál es la posición de Jay Vance? Bueno, él está básicamente en su historia, bueno, es un hombre que viene de la pobreza, tiene una madre drogadicta, fue marín y luego finalmente se recibió también, entre otros títulos, como abogado en la Universidad prestigiosa de Yale. Pero ¿qué pasa? Él está en contra, fíjate, del aborto, está en contra del control de armas, está en contra del matrimonio igualitario, concretamente a los matrimonios que sean homosexuales, está totalmente en contra. Es lo que se denomina la nueva derecha o el conservadurismo populista. Pero además de esto, vos sabés que hasta hace muy poco tiempo, Vance, que es del Partido Republicano, había criticado a Trump de una manera durísima, a punto tal, y cito los tweets que él había generado, calificando a Trump en su momento como el Hitler de Estados Unidos de Norteamérica. Y lo transmito exactamente como fue publicado años anteriores.
Y la verdad es que estaba total, y además tuiteó acusando también a Trump de que él en realidad era un agresor sexual cuando esos cargos fueron imputados en contra de Trump. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue elegido? Porque la verdad es que tiene que haber un motivo. Bueno, él de alguna manera puede traer votos de ciertos sectores de capital, fue un gran movilizador de donaciones al Partido Republicano en la candidatura de Trump, es una persona que tiene muchas influencias en lo que se denomina el Silicon Valley, las personas y magnates norteamericanos que tienen intereses muy profundos en esa zona. En pocas palabras, fíjate que los candidatos no se eligen necesariamente por los méritos políticos, las Claro. experiencias, la claridad de sus ideas, simplemente está en función de las donaciones, de los aportes de los lobbies y los grupos de presión que van a tener. Entonces, la verdad es que en función de cuál va a ser el próximo presidente norteamericano, que hoy nadie lo puede decir porque las diferencias son muy pequeñas, las encuestas en principio dicen que hay alguna diferencia a favor de Kamala Harris, pero nada, no se sabe porque finalmente las diferencias no son tan grandes. Un error estadístico en las Claro. encuestas puede hacer que sea presidenta tanto uno como el otro. Esto es lo que estamos teniendo, Santiago, un mundo muy complicado. Y hay un tema que es el siguiente. Vance, en su momento, había votado en contra cuando se trabajaba en el Congreso norteamericano en una ley para incrementar la ayuda a Ucrania. Él votó en contra porque juntamente con Trump, él no quiere liberar más fondos a Ucrania, no quiere seguir gastando, y así lo dice, el dinero de los norteamericanos en una guerra que no les pertenece. En consecuencia, vemos que acá hay una postura diferente con respecto al Partido Demócrata, porque la semana pasada Kamala Harris dijo, vamos a seguir financiando a Ucrania y apoyándolo, no importa el dinero que implique invertir y no importa el tiempo que dure la guerra. Vemos que hay enfoques totalmente disímiles, Santiago. Luego la Realpolitik, cualquiera sea el candidato, por supuesto, va a manejar. Pero Sí, la verdad que Trump tiene una idea en ese aspecto totalmente diferente. a Trump se lo ha visto caricaturizado de alguna manera como la mascota de Vladimir Putin. Los pro-ucranianos están muy en contra de la figura de Donald Trump. Claro. De hecho, cuando nosotros acá en el canal en redes sociales lo repostearon acerca de que yo era un enviado del Kremlin, te imaginás, Alberto, solamente por decir que las guerras se van a perpetuar siempre y cuando se les siga dando fondos. Un poco lo que dice Vance, ¿no? Y si dejamos de darle fondos, la guerra tiene que terminar de otra manera. Si no, seguimos alimentando la idea de una guerra eterna. Bueno, eso es ser prorruso y un emisor del Kremlin para alguna Claro. gente en redes sociales. Muy importante, Santiago, pero hay un detalle pequeño que no se publica prácticamente. Es que hay intereses económicos, petroleros, que están manejando, en los cuales aparentemente fue denunciado en su momento una información que no tuvo demasiada trascendencia desde el punto de vista de la publicidad. Pero hay intereses petroleros que están jugando, intereses comerciales, que hacen incluso algunos medios en Estados Unidos habían denunciado a Trump como socio de Vladimir Putin en ciertos emprendimientos. Lo concreto es que la política, la verdad que no es totalmente clara ni es totalmente limpia en ningún país del mundo. ¿Qué va a pasar en Minnesota, Alberto? Porque ambos vicepresidentes hoy están en cargos diferentes. ¿Puede ser que haya alguna novedad en Minnesota? Mira, realmente en Minnesota, él actualmente, bueno, él es el gobernador, si es elegido vicepresidente, por supuesto va a dejar su cargo, pero también es cierto que en Minnesota hay una comunidad islámica importante. Entonces también ese es uno de los motivos por el cual Harris también designa a Timothy Walz, que la verdad es que es cierto que Timothy Walz está como gobernador desde el año 2019, pero no es una persona brillante, no es una persona intelectual. ¿Qué te Claro, puedo decir? Aparte, te digo una cosa, hay estados que se denominan en inglés los swing states. Viste, hay estados que son, no puedes decir que históricamente son de un partido o son de otro, que en claro, una votación para presidente van de un lado, otra van de otra. Está realmente el tema muy embarañado absolutamente, absolutamente. claro. Incluso, fíjate vos, que Trump acusa a los demócratas de que si ellos ganan va a llevar el comunismo a Estados Unidos porque dicen que ellos son los populistas. Pero por otro lado, también Vance, que es el candidato a vicepresidente de los republicanos, está acusado de ser, en esta nueva derecha, un conservador
populista. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. No Sí, obstante, recordemos que lo que pasa en Estados Unidos inevitablemente va a afectar al resto del mundo por la importancia política, económica y geoestratégica que tiene. sin duda. Alberto, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un gran abrazo, Alberto Orozco Lequier, doctor en economía, hablando de lo que pasa en los Estados Unidos y ese pequeño dato, no tan pequeño respecto a la relación que tienen con el grupo musulmán y por supuesto con el grupo Hamas.